¿Cómo puedo si no hay ninguno que pueda interpretar cabalmente ese evento? Solo suplico misericordia. Mi gran anhelo, Señor, es que se tome el sacrificio de Cristo muy seriamente, con evidencias, y que vivamos para Él. Como está escrito, si Él murió por todos nosotros, todos debemos morir. Y ya no vivir para nuestros gustos, para nuestras preferencias, para nuestras pretensiones, para nada de eso, sino vivir solo por agradarte. No importa lo demás, si ciertamente podemos vivir solo para agradarte. Te lo suplico, mi Dios, te lo imploro. En el bendito y sublime nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Mis amados hermanos, no tengo un texto para colocar en este día y que lo podía hacer, pero eso me limitaría dentro de la ética de predicador a reducirme y solamente detenerme en ese texto. Por eso no vamos a leer nada. Yo solamente quiero en este día mirar lo que los evangelios, los 4 evangelios nos dicen. Pero honestamente, el tiempo no nos ayudaría. Simplemente he rescatado 3 cosas que me parecen muy pertinentes para valorar a Cristo y su obra. Y uno sería el objetivo y cómo fue eso de su obra. Lo primero que quiero mencionar es que su obra fue hecha por amor. La noche del jueves estuvimos viendo el domingo, desde el domingo de Pascua hasta el jueves, y quedamos en cuando Jesús oraba intensamente, pidiendo que pasara de él esa copa. Pero lo que continúa, dice los evangelios, que llegó una turba encabezada por Judas. Y esta turba aprendió a Jesús, es decir, lo apresó. Pedro, en su celo por el maestro, sacó la espada. Y la Biblia nos habla de un personaje llamado Malco. Pedro logra cortarle la oreja.
Pero menciono eso porque aparte del milagro que Jesús hizo, colocándole nuevamente su oreja, dejándolo totalmente sano, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿es que acaso yo no puedo pedir a mi Padre y me enviaría legiones de ángeles? Dando a entender en primer lugar a Pedro: Pedro, no necesito tu ayuda. Pedro, no quiero ser librado de este momento. Pero a su vez nos muestra que Jesús, habiendo podido orar a su Padre y no hacerlo, demostró que voluntariamente, que estaba ya decidido ir a la cruz. Recuerden que momentos antes suspiraba, sollozaba, momentos antes se confrontaba ante esa realidad de llevar el pecado de los hombres, la ira de Dios sobre él. Pero a la final nada lo iba a detener. Él estaba dispuesto. Dentro de esas verdades, hermano, o de esa verdad, la Biblia nos muestra una realidad del asunto. Una de las burlas que padece Jesús cuando está crucificado Perdona, porque me voy a devolver un poco, porque si no lo hago, entonces el orden que he colocado de los versículos se altera. Voy a ubicarme en otra posición, que quería dejarla para de último. Acontece. Pero por lo visto no hay, ¿verdad? Entonces no nos preocupemos, sigamos entonces en lo que voy, porque ese es el orden que mi mente en esta hora está captando. Resulta que los discípulos, el pueblo en general, lo veían allí, hermano, muriendo en la cruz. Y dice la Biblia que ellos pasaban meneando la cabeza, es decir, haciendo burlas. Y el pueblo le decía: escucha, tú que derribas el templo. Era como confrontándolo y colocándolo como un mentiroso. Tú que derribas el templo y en 3 días lo destruye, sálvate a ti mismo. Dice la Escritura que los principales sacerdotes, la gente de renombre dentro de los judíos, le decían: y una cuestión tan dura, tú que salvaste a otro. ¿Recuerda cuántas veces Jesús le dijo a alguien: tu fe te ha hecho salvo? Tú que salvaste a otro, pues no puedes salvarte a ti mismo.
Qué cuestión tan dura, qué cuestión tan cruel. Y además le decían, bájate de la cruz. Entonces creeremos en ti. Pero Jesús, pudiéndolo hacer, hermano, Jesús no lo hizo. ¿Y saben por qué razón no lo hizo? Porque hoy todos los que estamos aquí estuviéramos en el infierno con Satanás y sus demonios de compañía. Por amor a nosotros. Muchas veces decimos, fueron los judíos y los romanos, fuiste tú y fuiste yo quien colocamos a Jesús. Y eso lo sabemos, pero son frases de cajón. Por eso creo que es tan importante este culto. Para valorar. Y fue tan impresionante esta situación que cuando Jesús iba camino al Calvario, le quisieron dar un vinagre que era para mitigar el dolor. Y dice que él no lo quiso. Él no quiso disminuir el dolor de lo que es el pecado de los que creen en él. El pecado de los que creen en él. Hago ese énfasis porque si murió por todo el mundo será salvo. Pero no es así. Su sacrificio fue por su pueblo. Su nombre es el Salvador. Vino a salvar a su pueblo. Fue el anuncio que dieron los ángeles. No quiso beberlo. Pero hay algo más, mi amado hermano. Y es que realmente, cuando hablamos acerca de esta cruz de nuestro Señor Jesucristo, nos conmemora Él mismo antes de ir a la cruz. Y en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pudo haber orado al Padre, enviar el Padre para hacer callar la burla, para liberarlo de la cruz y matar a todos los que se burlaban de él. Pero mis amados hermanos, no lo hizo. No lo hizo. Si hay una verdad, su muerte sí atañe a todo el universo. Porque la creación misma fue afectada por el pecado. Pero la creación misma será liberada.
en la manifestación de los hijos de Dios. Un segundo punto, dije que son tres. El segundo punto son los hechos asombrosos que nos muestran no solamente lo divino, sino cuán divino fue la muerte de Jesús. Miles de hombres murieron crucificados. No fue el único. No fue el único. Miles de hombres murieron crucificados. Pero dentro de estos hechos divinos, apelo a la profecía. Antes de que existiese, porque la crucifixión fue inventada por los romanos. Pero antes que existiese la crucifixión, la profecía hablaba, hermano, con respecto a ella. Y es impresionante observar el Antiguo Testamento y observar, por un lado, la profecía simbólica en asuntos como los sacrificios y otros que hablan de este tiempo. No solamente de ese tiempo, sino del lugar. Porque ningún profeta podía morir fuera de Jerusalén. Está también la profecía abierta o directa, la que de forma explícita hablaba del momento. Podemos dentro de ellas, hermano, observar cómo se destaca la profecía del profeta Isaías. Creo que ustedes han leído eso. Isaías 52 del 13, continuando el capítulo 53 al versículo 12, es una profecía como si el profeta hubiera estado frente al momento de esos padecimientos y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y mientras Jesús sufría y padecía, Él escribía. Y permíteme decirle que eso sucedió 700 años antes de que Jesús fuera a la cruz. Es impresionante dentro de este segundo punto observar los milagros que acontecieron en la muerte de Jesús. Hubo gran tiniebla. Los críticos y especialmente la teología liberal quieren hacer creer que esas tinieblas fue un eclipse solar. Pero jamás una Pascua se realiza si no es en luna llena. Y en luna llena, jamás en la historia, jamás ha habido un eclipse solar. Ni tampoco un eclipse solar ha demorado 3 horas. Al respecto, daré una explicación con eso.
Pero mira los milagros que están ocurriendo mientras Jesús está sufriendo y está padeciendo. La última palabra de Jesús en la cruz fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, registra especialmente el Evangelio según San Mateo, que la tierra tembló, el lugar se sacudió, y a más de esto, muertos resucitaron. Dichos muertos fueron vistos en la ciudad. Para dar un ejemplo de la escena, alguien dijo: pero si mi papá está muerto y velo aquí, mi mamá, mi hijo, comenzaron y vieron esa escena. Mientras alguien moría, santos resucitaban. Pero hay un evento que nos muestra de forma maravillosa e impresionante la sublime gracia del Señor. La Biblia nos enseña que dos ladrones, para que también se cumpliera la profecía, morían al lado de él. Pero nos muestra que al ingresar en la escena, estos ladrones se burlan de Jesús y repiten la palabra del pueblo, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero en un momento ocurre algo extraño. Algo que los teólogos no han podido explicar. Especulamos, es cierto, que probablemente al escuchar que Jesús moría, al escuchar que Jesús sufría, y sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, probablemente impactó. Pero es que hay cosas que van más allá de lo que él pudo haber escuchado. De repente aquel hombre se detuvo y le dijo al otro: permítame decirle mi palabra, cállate ya. Nosotros estamos aquí porque somos malhechores, cometemos delitos. Pero este hombre es un inocente. Permítame decirle algo. Jesús había muerto en debilidad. Antes de explicar este misterio, hermano, es de decirle que Jesús murió en debilidad. Es tanto que cuando Jesús lleva la cruz, los soldados romanos se dan cuenta que ya Jesús no puede más y toman a un hombre de Cirene llamado Simón y le dicen: lleva la cruz tú, porque Jesús ya no aguantaba más. La verdad es que las contusiones que sufrió en su cabeza por los golpes que le dieron con vara, los puñetazos, los escupitazos, la penetración de las espinas en sus sienes, el látigo romano era hecho de tal manera que en las puntas tenían hueso o metal para incrustarse en el cuerpo y al jalarlo, sacar la piel. Los romanos eran crueles.
Jesús viene totalmente lacerado. La realidad de la profecía es que no había parecer en él, y por eso es cierto. Cuando se dice que Jesús no era sino una masa sanguinolienta, no es el Cristo que presentan en el mártir del Calvario de Hollywood y estas cosas. Jesús por todas partes estaba en carne viva. Uno sigue y se impresiona por las apariencias. ¿Quién podía creer que ese que estaba siendo matado por sus criaturas era Dios? ¿Quién podía creer que ese que estaba allí como una masa sanguinolienta era el Rey del universo? No inspiraba absolutamente nada, nada, nada. Antes de entrar, era necesario, porque por esas llagas fuimos curados. Era necesario para que se cumpliese lo que él dijo, destruir a este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo reedificaré, como lo encontramos en Juan 2, del 19 al 22. Pero no había nada que inspirase, nada. Sin embargo, este hombre ha cambiado su actitud y llega a decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Deja de ver a un miserable colgado en la cruz y comienza a ver un rey, no cualquier rey. Vio al Rey del universo. Él sabía que moría, pero resucitaría y volvería. Y cuando vuelva, no volvería en esa condición. Vendría en otra condición diferente como rey, trayendo su reino. La pregunta es, ¿cómo aprendió eso? Déjeme decirle, teólogos de renombre llegan a decir, la conversión de ese hombre es mayor que la conversión de Abraham, el padre de la fe. Abraham se convierte porque vio la gloria de Dios. Pero este hombre no veía la gloria. Este hombre veía un miserable, a un hombre totalmente deshecho. Era lo que veía. ¿Cómo pudo ese hombre entender eso? La única respuesta es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Porque una vez, precisamente el lunes pasado estuvimos, y hay un pastor que él no lee. Y como no lee, él decía, yo no estoy en contra disimulando de los libros, permítame decirle algo. Cuando Felipe iba leyendo el libro del profeta Isaías, Felipe al acercarse le dijo, ¿lees lo que entiendes? Y le dije, pero ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Necesitamos quien nos enseñe. Pero esto no es cuestión del libro, lo que él estaba experimentando. Esto no es cuestión de instituto, esto no es cuestión de nada. Esto era algo sobrenatural. Sinceramente, ni la conversión de Pablo,
se puede equiparar, porque el Pablo al menos vio una tremenda luz y una voz que le decía, no, este no vio ni escuchó nada, ni nada, ni nada. Y sale respondiendo. Otra obra de la gracia en este segundo punto es que el centurión romano, el comandante de los soldados que habían azotado a Jesús con vara, que lo habían lacerado y que tal vez él había estado allí y participando de esas burlas. Cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Un hombre enseñado a matar gente. Un hombre que mi amado hermano había crucificado a un sinnúmero de personas. Y le era más fácil crucificar a una persona que tomarse un vaso con agua. Pero ese hombre de pronto se detiene y dice, verdaderamente, yo creo que esas palabras son producto de un arrepentimiento. No aparece literalmente allí. Pedro dijo una vez, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. El hombre dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Podríamos seguir haciendo menciones, pero quiero detenerme sobre un hecho solemne. Y es precisamente cuando las tinieblas entran. Cuando las tinieblas entran, entonces se escucha y escucha. Los evangelios muestran tres cosas que Jesús gritó. No lo dijo y alguien lo escuchó por ahí, ¿no? Dice, y alzando su voz. Jesús está crucificado. La crucifixión afecta la respiración. La gente no puede hablar, ni siquiera en el tono que estoy hablando en esta hora. No puede. Medio habla. Pero nos dice que Jesús alza su voz. 3. Cuando dice, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Volvió a levantar su voz al final para decir, consumado es, y por último, Padre, yo creo que ese esfuerzo de Cristo no fue para que el Padre, simplemente el Padre lo escuchara, sino para que todos oyeran lo que espiritualmente estaba ocurriendo. Mis amados hermanos, cuando se habla con respecto a estas palabras, Eloi, Eloi, o Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero comentarte. Martín Lutero, con todo lo estudioso que era Martín Lutero, se dice que Martín Lutero se asombra en esas palabras y dura horas meditando. ¿Qué significa
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa? Y dice que después de varias horas, Martín Lutero tomó la mesa donde se recostaba y la empujó y se levantó. ¿Quién entiende esto? Dios abandonado por Dios. Rebasaba el entendimiento de un gran hombre. Pero escúchame, cuando nosotros leemos otros asuntos de la Biblia, llegamos a una conclusión, o es la conclusión en que han llegado muchos, y que yo pues he recibido de ellos. Y es que cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Permítame decirle dónde estaba el Padre. El Padre estaba ahí. El Padre estaba allí. Sino que Pablo describe ciertas verdades en eso. Número 1, él dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. El Padre estaba allí al lado de Jesús, pero no estaba para librarlo, para fortalecerlo, para bajarlo de la cruz y destruir a los que se burlaban de él. Déjeme decirle, en ese momento, dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En ese momento el Padre estaba como juez, el juez de su propio Hijo. Pero había colocado sobre él el pecado de su pueblo, desde Adán hasta el último que se ha de convertir para que Cristo venga y se cumpla el número de los redimidos. El pecado, mi amado hermano, que cada uno, desde que nace hasta que se muere. Y no solamente eso, hermano. No solamente el peso del pecado, sino que el Padre estaba juzgando el pecado. Por eso dije el domingo pasado, Jesús experimentó no un infierno, sino millones, trillones de infiernos. En ese momento, mi amado hermano, ahí estaba el Padre, pero estaba como juez. Jesús no dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sino, Dios mío. No lo llamó Padre. Le dijo, Dios mío. Por una parte es consciente de lo que está viviendo. Y lo hace adrede, grita para que la gente sepa que su Padre está como juez. No sin esperanza, porque no dijo Dios, sino dijo Dios mío, creyendo que el juicio iba a concluir, aunque es el dolor de toda una eternidad.
Los teólogos no logran entender cómo el dolor de muchos en una eternidad se cumplen en 3 horas. Solo MacArthur dice, recordemos que Él es eterno. Y en su eternidad pudo vivir no 3 horas, sino el dolor eterno. No sé si, sé que estoy hablando de cosas que son profundas. Él pudo vivir el dolor eterno, a pesar de las 3 horas. Escuche bien, amado hermano, amada hermana. Como prueba que ciertamente Dios está juzgando, quiero decirte, hermano, que son las tinieblas. Esas tinieblas aparecen ahí porque ciertamente las tinieblas representan el juicio, la consecuencia, el mismo infierno. Jesús, hablando acerca de los judíos que no creían en Él, pero que por cuanto a ellos había sido enviado para esta salvación, Jesús dice en Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Qué está diciendo Jesús? Al infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando nosotros, mis amados hermanos, observamos al profeta Amós, en el capítulo 5, versículo 18, nos dice Amós, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Dice, será de tinieblas y no luz. Las tinieblas nos muestran que Dios estaba juzgando. El juicio más grande estaba allí. Cuando nosotros leemos a Sofonía en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice, cercano está el día grande de Jehová, hablando del día del juicio. Cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, escucha, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Eso es. Eso es. Hay un juicio propiamente en ese momento. Son 3 cosas que yo te quería decir. Pero ya dando conclusiones y aplicaciones, ante toda realidad, hermanos, ¿será que Jesús murió para darnos apenas una probabilidad de salvación? Solo una simple probabilidad, porque todo depende, la salvación depende de ti. ¿Será eso? ¿Será un sacrificio tan grande para darnos una probabilidad? El problema es que la gente se ha confundido porque cree que todo el que hizo una oración de fe ya es salvo. O porque todo el que va a una iglesia es salvo. Pero cuando Dios salva, salva para siempre. Amén. ¿Oyeron? Es un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto. A manera de aplicaciones, quiero que sepas esto.
¿Por qué hay cristianos, hermanos, que no pueden valorar el sacrificio de Cristo? ¿Por qué hay cristianos que no pueden hacerlo? Sencillamente, porque la única manera de entender la cruz es siendo consciente de la santidad infinita y perfecta de Dios. Cuando la gente no tiene conciencia de eso, solo llegan a cristianos nominales. Nominal, que significa cristianos de nombre. Solo de nombre. Se requiere entender quién es Dios. Infinitamente santo. Sería lo que me permite otro punto más. Porque es que el estado de conciencia de la santidad de Dios permite que las personas entiendan que el pecado no es un simple, ay, me equivoqué, ay, cometí un error. Si el pecado fuera un simple error, hermano, no habría razón para que Dios pagara un precio que ningún hombre ni nadie de todo lo creado pudiera pagar. El precio que pagó Cristo, escúcheme, quiero que lo entienda para que comprendas la cruz. El precio que pagó Cristo, solo Dios pudo pagarlo. No lo pagó. Ay, yo peco y, ay, Señor, perdón, listo, ay, Señor, perdón, ay. Así. Sí, hay que pedir perdón por nuestros pecados. Pero hay que tener conciencia, mi hermano, que para Dios el pecado es serio. Para Dios el pecado es serio. No es un simple error. ¿Quién es capaz de colocar a su hijo y ser el juez de su hijo, colocando el pecado de todo su pueblo y haciéndolo experimentar millones de infierno? ¿Será que el pecado es cualquier cosa? Por algo Juan dijo, no somos practicantes del pecado, pero el que peca es porque no la ha visto ni la ha conocido. Pecamos porque aún estamos en este cuerpo, pero no vivimos abrazados del pecado. Amén. El otro punto para ir ya terminando es que nadie puede conocer el amor de Dios fuera de la cruz. Si no hay conciencia de la cruz, ¿sabes qué terminamos diciendo? Ay, Dios me ama, mira que yo no tenía trabajo y yo, ay, Dios me dio un trabajo. Y eso hace un brujo, oye. Ay, que Dios y Dios me sanó. La única manera de conocer el amor de Dios es entender la cruz. Si no entiendes la cruz, jamás sabrás
¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Pero quiero añadir algo positivo de esta situación. Es que cuando Jesús muere, se rasga el velo del templo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. No hay tiempo para dar detalles de eso, pero en el lugar santísimo solamente entraba el sacerdote una vez al año, llevando el pecado del pueblo una vez al año. Y Mateo dice que el velo se rasga, escúchame, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, mostrando lo que Dios ha hecho. Hay un escritor judío de historia que se llama Josefo, o se llamaba Josefo, ya murió. Y él dice que dos caballos corriendo en direcciones diferentes no podían sus fuerzas rasgar ese velo del templo. No lo podía, mi hermano, porque era grueso, era duro. El hecho que se haya rasgado nos enseña a nosotros la profunda verdad de la cruz. Si en los días de los profetas, de David y de toda esta gente, tú le hubieras dicho a un judío, llegará un momento que todos los que creen podrán entrar al lugar santísimo. Hermano, te mataban, te apedreaban, te consideraban un blasfemo. Pero es esa la realidad. El valor de la cruz. Es tan grande ese precio que el Dios infinitamente santo, perfectamente santo, por ese sacrificio permite que nos acerquemos confiadamente a Él. Amén, amén. Quiero concluir con una verdad. Mis amados hermanos, esa verdad es una de las burlas, pero para mí es una de las burlas más terribles que experimentó Jesús. Los soldados romanos desnudaron a Jesús. Le quitaron la ropa y lo dejaron desnudo. Y no solamente eso, entonces le pusieron un manto escarlata. Le colocaron una corona de espinas, le dieron una vara. Luego se la quitaban y con ella le golpeaban. Delante de ellos estaba el Rey de Reyes. Delante de ellos estaba el Rey del universo. Pero ellos se burlaban de él y se arrodillaban y decían, salve, Rey de los judíos. Se burlaban de quién es él. Se burlaban, mi hermano. Pues déjame decirte que en este día se siguen burlando de Cristo. Cristianos y no cristianos, la famosa parranda santa. Por estrés nadie se va al infierno. Pero por menospreciar la obra de Cristo, lo más seguro es que se van al infierno. Ay, es que en la iglesia tal, y el pastor le dice, bueno, hagan lo que hagan allá. Pero aquí hacemos. Como ya se lo dije al comienzo, si uno murió, ya no vivimos para nosotros. Vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ay, el estrés. El estrés. El estrés es producto de no conocer quién es Cristo. Es producto de saber.
Mi hermano, burlarnos de Cristo es menospreciar su obra, mi hermano. Quiero concluir aquí y simplemente decirte, aún todavía se mofan de él todos aquellos que tienen en poco lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, inconversos y personas que van a la iglesia y que no saben qué es la cruz de Cristo. Oremos. Padre, te doy gracias